En nuestra sociedad, los términos patente, derecho de autor, denominación de origen, suelen ser recurrentes, pero pocas veces los relacionamos con la propiedad intelectual, industrial y a la innovación. ¿Por qué los tratados comerciales enfatizan en que se garantice la aplicación de las leyes de propiedad intelectual? ¿Qué tanto se protege la inteligencia en México? Y para hablar del tema, de la protección jurídica a la innovación y a la inteligencia, hoy nos acompañan el licenciado Gerardo Aviña López. Él es profesor del módulo de procedimientos para la defensa de los derechos de propiedad industrial y también es especialista con 20 años de experiencia en materia de propiedad intelectual. Y Andrés Gómez, funcionario del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. También es socio en la práctica de propiedad intelectual en su despacho particular. Esto aquí hoy en Juzgue Usted. Una pregunta para ambos. ¿La legislación mexicana protege a la inteligencia? Tenemos una legislación que cubre lo indispensable, reconoce las figuras jurídicas que protegen la propiedad intelectual en general, pero tenemos más allá de lo que señale las legislaciones en materia de propiedad intelectual, tenemos más bien un tema de observancia a esas leyes. Es lo que yo te podría comentar. La ley es buena, pero ¿se observa más o menos o no se observa? No es buena, no es una ley moderna, faltan muchos cambios, por decirte, por adelantar algo, pues legislar en temas o dotar a las leyes de herramientas que combatan, por ejemplo, la piratería en Internet que nos está rebasando, pero en general pues reconoce pues casi todas las figuras jurídicas que existen, ¿no?, para proteger la creatividad del intelecto humano. En general es eso. Pero a mí me parece que, Francisco, sí tenemos legislaciones lo suficientemente contundentes para proteger la inteligencia, la creatividad. El tema aquí es… La innovación. La innovación. El tema aquí es cómo lo interpretan las autoridades que no están especializadas en la materia, que no tienen un background de propiedad intelectual y cuando les llegan los asuntos a instancias superiores, cuesta mucho trabajo explicarles y sensibilizarlos de cómo se deben de aplicar y entender los derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, este caso que hemos tenido de Internet que comenta Gerardo, es importante que cuando existe una violación a través de una página de Internet y tú quieres implementar una medida de precautoria que viene en la ley de la propiedad industrial, el instituto encargado de hacerlo, el INPI, lo ordena. Pero luego nos enfrentamos con que en las instancias superiores, ya sea en el Tribunal Fiscal o en los juzgados de distrito, inclusive en la Suprema Corte, dicen que no puedes aplicar una medida de apremio a una página de Internet porque violarías la libertad de contenido y de flujo de contenido de esa página del propietario, cuando existen violaciones de derechos de autor clarísimas y flagrantes en eso, ¿no? Entonces, creo que es un reto muy grande el que tenemos de sensibilizar a las autoridades superiores, de que entiendan cómo se aplica y cómo es el derecho de propiedad intelectual en México. En las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en las renegociaciones, mejor dicho, este tema de la propiedad intelectual siempre ha sido un punto… Va a ser fundamental. Exacto. Fundamental, porque, bueno, primero nos van a exigir una mejor observancia de derechos, que es lo que habíamos comentado, ¿no? Que nuestras leyes sean más eficaces, que las autoridades la apliquen de mejor forma, que haya herramientas para combatir estas nuevas formas de piratería que estamos enfrentando. Pero hay situaciones que nuestro país va a tener que decidir, ¿no? Por un lado estamos en negociaciones en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con los Estados Unidos, pero por otro lado estamos negociando el Tratado de Cooperación en Materia Económica con la Unión Europea. En ese tratado con la Unión Europea se está planteando reconocer la protección de ciertas indicaciones geográficas, que principalmente tienen relación con productos lácteos, ¿no? ¿Tiene denominación de origen? No, indicación geográfica. La denominación de origen, digamos que el producto se debe a las características del lugar, pero acá la indicación geográfica es la reputación que tiene un producto respecto al lugar de origen. Ya se publicó un acuerdo recientemente en donde se acepta
o bueno, se publica que puede existir protección a ciertas indicaciones geográficas de productos europeos, y eso, digamos que es un contrapunto con el tema que se ve en el TLC. Estados Unidos no es miembro del Arreglo de Lisboa que regula las denominaciones de origen. Entonces tenemos que decidir si vamos a aceptar dar protección a las indicaciones geográficas o vamos a aceptar las condiciones de Estados Unidos que van en contra de. Exacto. Entonces es un punto muy importante. ¿Cómo se resolvería esta contradicción? Es una pregunta bastante interesante porque hay intereses económicos encontrados, ¿no? Claro. Siendo un poco nacionalistas, tendremos que quedarnos y defender el tema de las denominaciones de origen y no el tema de indicaciones geográficas. Es el caso del tequila, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos se produce un tequila muy popular allá y no tiene el origen, no tiene la denominación de origen. Se elabora seguramente en una cueva en Chicago. Probablemente, y eso afecta totalmente a la calidad y al prestigio de lo que realmente protege la denominación de origen, que básicamente es esa calidad es de donde proviene territorialmente ese producto, ¿no? Que solo en esa parte específica geográfica es donde realmente se puede dar de manera natural y esencial un producto como el tequila. Pero tenemos que decidir. Y la verdad es que en nuestro país hay muchas indicaciones geográficas muy valiosas. Hace falta una ley que proteja las indicaciones geográficas y que vaya acompañada de una ley de expresiones del folclore. Todas aquellas expresiones de nuestras comunidades, de nuestras etnias, que tienen un gran valor. Ahí yo te preguntaría, Gerardo, ¿cómo logramos una legislación cuando las comunidades indígenas no están completamente bien organizadas para que esas indicaciones geográficas le repercutan en beneficio a la comunidad, que es el derecho común de los indígenas y no de un solo individuo? Pero ahí entraría la potestad tutelar del Estado, ¿no? Exactamente, Paco. Pero, bueno, el tema del derecho de la potestad del Estado, pero yo hablo más de cómo esa tradición o ese conocimiento cultural que ellos tienen, que se traduce en una artesanía y posteriormente en un tema comercial, cómo le va a beneficiar a la comunidad en general cuando no es de un solo individuo. Ahí creo que hay un reto importante. Déjame comentar algo. Mira, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene unas disposiciones tipo que desde hace muchos años publicó y que sugieren a los estados, a los países, como base mínima para regular este tema. Hay países como Perú, muchos países africanos, incluso Australia, que han implementado una legislación en materia de expresiones del folclore y han tenido unos excelentes resultados. Nuestro país es vasto, rico, riquísimo. En ese tipo de... Sí. Cambiando un poco de tema, ¿cuánto dura una patente en nuestro país? La patente dura 20 años. 20 años. 20 años, en un término legal común, en una base de una invención, de un medicamento como el que comentas, Francisco. Y evidentemente podrían las personas pensar que 20 años es demasiada protección que se le puede otorgar a una invención, pero al final no lo es. Desde mi punto de vista y con los estudios y estadísticas que hay atrás de cada laboratorio, el dinero que invierten en investigación para desarrollar o para llegar a una fórmula que va a tratar una enfermedad, toma millones y millones de euros. Difiere un poco. Creo que el tiempo que establece de exclusividad respecto de la invención patentada se ha comprobado que es suficiente en muchos casos, en algunos otros no. Y hay veces que la gente no tiene acceso a ese tipo de medicamentos por la existencia de la patente y sus altos costos. El sistema de patentes es un sistema muy sano en general, ¿no? Porque fomenta la invención, la generación de conocimiento. Y protege al inventor. Claro, y protege al inventor. Bueno, es la recompensa que le da el Estado al inventor por todo ese trabajo que desarrolla. Claro. En el tema del tratado, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el TPP, ahí se obligaba a otorgar una prórroga de 5 años a aquellas patentes que hubieran retrasado, digamos, su concesión por la tramitación, perdón, su entrada al mercado, no su concesión, por la tramitación del registro sanitario. Que eso era maravilloso. Porque sí protegía al innovador, pues sí protegía al inventor. Viéndolo de ese lado, sí, pero viéndolo del lado del lanzamiento de genéricos, ¿no? Hay empresas que están esperando que venza la vigencia de la patente para lanzar el medicamento a un precio mucho menor. Sí, lo cual beneficia y con la misma eficacia. No solamente al paciente en lo individual,
sino también a las instituciones de seguridad pública de la administración. Pero yo creo que esa parte desincentiva mucho a la iniciativa, a las farmacéuticas. Hay que incentivar, esa es la esencia de la ley. Lo que de hacen la es elevar el precio, ¿no? ¿Para qué? Pero para cubrir entonces es una cadena viciosa y es ahí que donde tenemos es un círculo vicioso. y ahí tenemos que parar, ¿no? Son criterios distintos, ¿no? O sea, hay quien dice, bueno, pues ya venció la patente, que vaya al mercado del genérico. Pero yo quisiera comentarte la situación de México en términos de innovación. Por favor. Nuestro país sigue siendo una economía tradicional. Depende de recursos naturales y mano de obra barata, nada más. No queremos cambiar nuestro pensamiento e imitar a las grandes potencias, que es generar conocimiento e innovación. Entonces seguimos dependiendo de los otros países que sí generan tecnología, seguimos dependiendo de los pocos inventores mexicanos que son los únicos que están patentando, los únicos, ¿no? Seguido leemos en los medios, vemos en la televisión, que estudiantes del Politécnico, de la Universidad Nacional, pero sobre todo del Politécnico Nacional, han hecho algún descubrimiento, tienen un robot, tienen algún medicamento para bajar de peso, etcétera. ¿Todo eso está patentado por ellos? ¿O lo patenta la institución? Hay apoyos de los centros de investigación de las propias instituciones, que son casos aislados, ¿no? ¿Por qué hay tanta fuga de cerebros? Porque lo que comenta Francisco, cuando 4 o 5 estudiantes forman un grupo para generar un invento en el Politécnico, es un invento maravilloso y probablemente el Politécnico los apoya con la protección de la patente en el INPI porque hay descuentos para académicos en pago de derechos de un 50% para este tipo de perfiles de inventores, pero ahí queda. CONACYT y otras instituciones hacen el esfuerzo por generar talento, investigadores y científicos, pero obviamente se van a las grandes universidades de Estados Unidos y de otros países a estudiar y hacer sus doctorados. Se ha demostrado, muchos mexicanos están involucrados en la creación de muchas invenciones, de soluciones tecnológicas de primer nivel. Es un tema institucional, de cultura. Es un tema de recursos, un tema de promoción, de innovación, pero México lo está haciendo. Y es un tema inagotable. Sí. Se nos acabó el tiempo. Es. Ojalá y podamos platicar nuevamente de este tema. Con mucho gusto. Doctora Viña, licenciado Viña, muchas gracias. Gracias. Licenciado Gómez, muchas gracias. Francisco, gracias. Al igual que nuestros invitados, su servidor también espera que pronto México tenga la capacidad de producir sus propios inventos. Esto se logrará con una mejor educación. Ahí tiene usted ya los elementos, así que ahora juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.